del mismo. Bueno, soy Alberto Garabato, responsable de proyectos de Cloud.gal, y vamos a hablar hoy de una pregunta que muchas empresas no se hacen hasta que tienen un problema. ¿Qué pasa con los datos de Microsoft 365 si desaparecen? Solemos dar por hecho que por estar en Microsoft ya los tenemos protegidos. Y la realidad muchas de las veces no es exactamente esa. En estos minutos vamos a ver qué parte protege Microsoft, qué parte sigue siendo responsabilidad de la empresa, que es también importante identificar la responsabilidad que puede tener la empresa cuando tenemos una infraestructura como 365 y cómo se puede cubrir este riesgo de forma sencilla y realista. Empezamos con un dato importante, ¿no? Que es muchas pérdidas de datos en Microsoft vienen de errores humanos. No siempre hablamos de ciberataques, porque a veces siempre tenemos el concepto de tengo un ciberataque, tengo cifrado los datos, tengo pérdida de datos. No, muchas veces hablamos de acciones cotidianas que terminan en pérdida de información. El 81% de empresas han perdido datos en 365 por errores humanos. Es un dato significativamente importante y da lugar a mucho análisis sobre qué es lo que a veces pasa, ¿no? A veces concienciación incluso. Además, la retención nativa de Microsoft tiene límites. Los datos borrados no permanecen ahí indefinidamente. Si nadie detecta el problema a tiempo, puede llegar un momento en que no haya nada que recuperar. Es importante, lo vamos a ir viendo después a lo largo que vaya avanzando el webinar. Tenemos de 14 a 93 días de tiempo máximo en la papelera de Microsoft 365. Depende un poco el escenario y qué tipo de dato. Y sin un respaldo externo, muy pocas empresas consiguen recuperar sus datos con éxito. Este es el punto clave. Este es un dato muy relevante. Muchas organizaciones confían en que Microsoft lo resuelve todo y descubren siempre tarde que no es así, ¿no? Por este webinar consideramos que es práctico, ¿no? Que vamos a poder ver ese tipo de información. Y aquí está la idea, ¿no? Aquí al final lo que es la responsabilidad compartida, que muchas veces decimos, ¿no? Siempre en infraestructuras nubes privadas, nubes públicas, es la responsabilidad que tiene la empresa y la responsabilidad que tiene Microsoft. ¿Qué hace Microsoft? Microsoft sí cubre la infraestructura, la disponibilidad de servicios, su principal servicio que tiene, que es la continuidad de la plataforma. Tenemos un SLA del 99,9% de uptime, es brutal lo que tiene Microsoft, pero claro, tiene unos servidores y tiene una infraestructura que tiene cubre esa demanda, esa necesidad. Pero lo que no cubre es el backup real de tus datos, ¿no? La recuperación a largo plazo, protección frente a escenarios como ransomware o borrados que se detectan tarde. Dicho de forma muy simple, Microsoft protege su servicio, pero la protección de tu información sigue siendo responsabilidad de tu empresa. Esto básicamente es, Microsoft te garantiza que tú puedas acceder a 365 desde cualquier ubicación, siempre que tengas internet, pero desde cualquier ubicación, pero lo que está dentro de Microsoft es una responsabilidad solamente tuya. Si lo eliminas, si lo alteras, si es cifrado, eso es básicamente lo que tenemos que tener claro, la responsabilidad compartida entre Microsoft y cualquier tipo de empresa. Y aquí conviene descontar otra idea muy habitual, ¿no? Que es la papelera. La papelera no es un backup. Muchas veces pensamos que Microsoft, oye, lo vamos a la papelera, lo recupero de la papelera. Bueno, está bien, sirve con una recuperación limitada y una ventana de tiempo concreta. Es una ventaja. También tenemos los versionados de los archivos que modificamos, que está genial. Microsoft tiene una herramienta que en esa parte está perfecto. Pero si mañana necesitas recuperar un correo de hace 6 meses, la retención nativa de Microsoft no te da esa tranquilidad, porque no lo tenemos. Si ese correo lo he eliminado hace 6 meses y lo quiero recuperar 6 meses después, no lo voy a poder tener. Por eso la diferencia entre retención temporal y copia de seguridad real es tan importante. Una cosa es que algo esté unos días en la papelera y otra muy distinta es poder recuperarlo cuando de verdad lo necesitas. Aquí, para que nos demos cuenta, es en un buzón de correo tenemos 14 o 30 días en papelera. Eso es que si yo borro un correo hoy y lo necesito dentro de 2 meses, ya no he hablado de 6 como comentaba hace un momento, de 2 meses tengo un problema. Porque no tengo copia de seguridad respecto a ese correo. De antes de ser, pues varía un poquito los días, igual que de Teams. Y aquí, a partir de ahora, vamos ahora con las amenazas concretas. Vamos a ver cuáles son las amenazas que ponen en riesgo nuestros datos. La primera es el borrado accidental. Es el más común y muchas veces la más subestimada. No hace falta un incidente grave para perder datos. Basta con que un usuario elimine correos o haga una limpieza pensando en esa información ya no hará falta. Y precisamente porque ese tipo de errores tan cotidianos es uno de los riesgos más subestimados, el borrado accidental. Incluso tenemos accesos temporales a otras empresas que tienen acceso total, se pueden eliminar. La condición humana que comentamos al principio.
Otro, evidentemente, la segunda amenaza es importante y fundamental, que está en la actualidad con todos los días, día sí o día no, que es el ransomware. Si un equipo local se cifra y ese daño sincroniza con OneDrive, el problema puede acabar afectando también al almacenamiento. Incluso a las versiones. Eso es importante también, identificar que si entra un ransom me puede cifrar versiones antiguas, con lo cual puedo perder toda la información. Por eso no basta confiar en que el dato está en Microsoft 365. La pregunta importante es si existe una copia independiente, aislada y recuperable. Lo que siempre comentamos cuando tenemos infraestructura, las copias de seguridad, tener las buenas prácticas, el 3-2-1, ¿no? 3 copias, dos maneras de 2 ubicaciones y una deslocalizada. La tercera amenaza es el cumplimiento legal. Hay sectores en los que la información debe conservarse durante años. Si no puedes retener y recuperar, no solo pierdes datos, también puedes incumplir normativa. Por eso, en muchos casos, el backup no es solo una medida técnica, es necesidad de cumplimiento. Es importante en temas, lo vamos a ir también ver un poquito más adelante, pero hay determinados sectores en los cuales te exigen datos más de 5 o incluso 10 años. Y la cuarta son las brechas de retención. Aquí entran situaciones menos visibles pero muy reales, cambios de políticos, empleados que dejan la empresa, licencias que se cancelan o información que desaparece por decisiones operativas. Es un riesgo especialmente incómodo porque muchas veces no hay un incidente claro. Simplemente cuando necesitas el dato, pues no lo tenemos. Y eso es lo importante, lo realmente grave, ¿no? Y si juntamos todo esto, la conclusión es muy clara. Sin un backup independiente, cualquiera de estos escenarios puede acabar en pérdida total de información. Y ese es el verdadero importante del webinar. No se trata de generar alarma, ni mucho menos, sino de entender que confiar solo en la retención nativa de Microsoft deja demasiados huecos para una empresa que necesita operar con seguridad. Con lo cual, siempre es importante el tener la seguridad y la certeza de que mis datos están seguros, protegidos y, digamos, deslocalizados incluso, podemos decirlo. Entonces, ¿qué necesita realmente una empresa para estar protegida, ¿no? Necesita un backup independiente de Microsoft, siempre totalmente aislado, con capacidad de recuperación inmediata y con retención adaptada a la realidad. No todos tenemos la misma necesidad. Hay empresas que van a tener, comentábamos antes, 5 años y otras van a tener a lo mejor 6 meses. Y no solo para guardar, sino para poder restaurar exactamente lo que hace falta, cuándo hace falta. Además, esta protección tiene que cubrir recuperación granular, retención a largo plazo, cumplimiento normativo, cifrado y un acceso sencillo para poder restaurar sin depender siempre de terceros. Es decir, control real, no solo de almacenamiento. Vale, con lo cual aquí lo que necesitamos es un poco el control sobre la copia de seguridad y poder recuperarla cuando lo necesito, ¿no? La retención a largo plazo, de 1 a 15 años, depende del sector. Entonces, bueno, es importante. Y aquí es donde entra Cloud Backup 365. La propuesta es muy clara, respaldar todo el entorno de Microsoft sin exclusiones, incluyendo Exchange, SharePoint, OneDrive y Teams, con copias diarias, recuperación granular. Eso quiere decir que puedo recuperar un correo de una fecha concreta, puedo recuperar un archivo de SharePoint, o puedo recuperar un archivo o una carpeta de OneDrive, igualmente que una comunicación de Teams. Lo importante aquí no es solo que haya copia, lo importante es que toda la información crítica de entorno pueda estar cubierta con una solución pensada específicamente para este escenario. Y tenemos que pensar que ahora las empresas tienden más a utilizar SharePoint, sitios de SharePoint. Entonces, es importante, y esto es para todas las empresas, que a veces es un poco redundar lo que comentábamos, ¿no? El tema de confiar en exceso en Microsoft. Precisamente, SharePoint, que ahora mismo está siendo una ubicación donde se almacena información de la empresa a nivel de todo volumen de datos, desde información muy crítica a información transversal. Es importante que tengamos este tipo de herramientas que nos puedan ayudar. Es importante también identificar que nosotros en la parte que puede ofrecer Cloud Backup 365 es que el almacenamiento es ilimitado. Es importante y se adapta a la retención de cada sector. El primer gran beneficio es la protección ante borrado, ya sea accidental o malicioso, lo que siempre comentábamos. Y este es uno de los puntos que más tranquilidad da en el día a día. ¿Por qué? Porque convierte un incidente que te podría ser grave en algo pues recuperable, que a lo mejor tardamos 10 minutos o podemos tardar, depende un poco del volumen de datos que tenemos que recuperar, pero es recuperable. No tenemos el riesgo. Y cuando existe una copia correcta, el problema deja de ser la pérdida, pasa a ser simplemente una restauración. Y deja de ser un problema, es un incidente.
El segundo beneficio es la defensa frente a ransomware. Aquí la clave está en que las copias estén en un entorno separado e inmune al cifrado. Eso quiere decir que también la copia esté inmutada. Porque si la copia depende del mismo entorno afectado, la realidad es que tienes una red, no tienes una red de seguridad real, ¿no? Si yo hago la copia y al final copio el dato tal cual y lo tengo accesible, pues al final no gano nada. Entonces tengo que hacer una copia que esté aislada, que esté inmutada y que esté cifrada para garantizar cuando yo restauro, que restauro el dato original sin alterarse. El tercer beneficio es la sencillez de la recuperación. No sirve mucho tener una solución potente si luego restaurar es lento, complejo, depende siempre de un proceso técnico pesado, depende de servicios externos. Aquí el valor precisamente está en poder recuperar con pocos clics, en minutos y sin complicaciones. Expulsar, selecciono y recupero. Y el cuarto beneficio, que al final resume todos los anteriores, es la tranquilidad real, la tranquilidad para la empresa, para el equipo técnico, para el negocio, porque sabemos que si ocurre un borrado, un cifrado o una necesidad de recuperación por cumplimiento, no dependes de la suerte ni de los límites de la papelera. Tienes una forma real de recuperar la información y seguir operando. Con lo cual, pues al final, para toda la empresa, pues es la realidad, ¿no? Al final lo que necesitamos, la tranquilidad. Y un poco aquí lo que queríamos mostrar es una comparativa final que ayuda a verlo de un vistazo, ¿no? Al final, explicar, decir, informar, siempre está bien, pero bueno, si lo vemos y es más visual, sí que podemos llegar a determinar y poder ver cuál es la realidad, ¿no? Que acabamos de comentar. Un poco con Microsoft 365 nativo hablamos de una retención limitada, en papelera, sin copias automáticas reales dentro del mismo sistema y con recuperación parcial. Con Cloud Backup 365 hablamos de retención configurable de 1 a 15 años, copias diarias automáticas, eso es importante, repositorio externo independiente y recuperación granular completa. Y esa comparación es, en el fondo, la mejor forma de resumir todo el webinar. Una cosa es depender de retención nativa y otra muy distinta es contar una estrategia real de copia de seguridad. Y lo vemos aquí en esta gráfica, ¿no? Al final, lo que quiero es vivir tranquilo, no estar tranquilo, que decíamos en la slide anterior. Que todos estemos tranquilos y tengamos la seguridad de que en cualquier necesidad, por cualquier ámbito, podamos recuperar cualquier dato en cualquier ubicación. Y ahora, bueno, y para terminar, lo más útil es ver cómo funciona esto en la práctica, ¿no? Porque la gran ventaja de una solución como Cloud Backup 365 no es solo la teórica, sino en comprobarlo que lo sencillo puede ser restaurar y recuperar información concreta cuando realmente hace falta. Así que si os parece, pasamos a la demo rápida. Vamos a ver unos tips muy rápidos para que podáis ver un poquito cómo sería una operativa real. Entonces voy ahora a poner aquí. Vale. Bueno, yo aquí ya inicié la sesión. Esto es un entorno evidentemente de prueba. El acceso es un acceso web. Podemos acceder desde cualquier ubicación. Lo relevante aquí, evidentemente, es no cualquier usuario va a poder recuperar lo que son las copias de seguridad, aunque podría hacer. Lo ideal siempre en este tipo de entornos es que haya una persona para que haya una organización a la hora de la necesidad de recuperación. Suele ser en empresas que tengan departamento IT o bien pues supeditados a la persona de mantenimiento, ¿no? Más que nada, que lo puede hacer cualquier persona. Evidentemente vamos a ver que es muy sencillo, pero siempre es recomendable que lo haga un operador que tenga conocimientos acerca de cómo está el árbol establecido. Una vez dicho esto, al final lo que vemos es muy sencillo. Lo que vemos aquí es seleccionar lo que yo voy a querer recuperar. Yo, por ejemplo, tengo aquí una serie de recuperaciones. Si nos fijamos, aquí tenemos usuarios, que son las cuentas de correo de los usuarios nominales, que pueden ser, bueno, pueden ser nominales o generales, que tengan una licencia de 365. Puede ser buzones compartidos, pueden ser sitios de SharePoint, pueden ser Teams, puede ser lo que mi organización tenga estructurado. Yo, por ejemplo, ahora puedo seleccionar un usuario. Entonces, al darle al usuario solo me aparecen las cuentas de correo electrónico que yo tenga. En el momento que yo coja, selecciona uno, por ejemplo, selecciona, en este caso, CloudGal, por ejemplo. Yo aquí lo que voy a hacer es, primeramente, selecciono el tipo de información que yo quiero, si es Exchange o SharePoint, porque puede ser que esta cuenta tenga un SharePoint creado.
Con lo cual podría elegir. Si, por ejemplo, selecciona Exchange, yo lo que voy a elegir es primero el punto de restauración que yo quiero, pues puedo elegir, por ejemplo, el día 11, y en este momento me va a cargar un árbol. Pues entonces despliego todo, el correo electrónico. Entonces yo puedo ir a este día del 11 de mayo, podría ir a, pues si tuviera un archivo eliminado o si tuviera un correo de entrada, pues podría recuperarlo. Imaginemos que este correo ahora lo eliminé de la papelera, lo eliminé de todos los lados, o este a lo mejor tiene 6 meses, que puede ser, que precisamente Microsoft, aunque lo haya eliminado la retención, si lo tengo en Microsoft, lo he perdido. Pero aquí en esta solución me voy a 6 meses atrás, selecciono este buzón de este correo electrónico que yo quiero y le doy a restaurar. Cuando yo le doy a restaurar, yo puedo elegir, si quiero restaurar alguna carpeta, puedo poner la carpeta. Los ítems son carpetas que yo pueda tener en el grupo, o puedo elegir incluso restaurarlo directamente en el punto original. Es importante, pero a lo mejor lo que quiero es, oye, quiero sobreescribir el correo, o bien no lo tengo, pues lo quiero sobreescribir donde estaba originalmente, o podría recuperarlo en una ubicación diferente, porque también puede ser que ese correo sí lo tenga o lo tenga alterado y quiero ver si era realmente el que yo tenía, pues lo puedo recuperar en una nueva localización. Es más o menos como una copia de seguridad de un servidor de ficheros. Yo puedo recuperar ese archivo en una ubicación origen o en una ubicación alternativa, con la fecha que yo quiera. Puedo poner la razón, vamos a poner aquí, puedo poner la razón en el caso de la responsable, de la persona que realice las restauraciones, pues siempre es importante, es información válida, pues si dentro de 6 meses necesitamos el tema de cumplimiento porque se restauró, pues mira, puedo tener esa información. Y después, una vez que yo haga la restauración, pues veo el sumario, qué es lo que voy a hacer. No, esto sería un poquito a nivel de usuario de buzón. Si yo, por ejemplo, en vez de Exchange quisiera una parte de SharePoint, lo mismo es seleccionar la fecha concreta que yo quiero y a partir de aquí me aparecerían los sitios de SharePoint que tendría, en este caso este usuario no tiene ningún sitio de SharePoint, pero me aparecerían todos los sitios de SharePoint que tendría. Si nos vamos, por ejemplo, a otro scope, que sería otro filtro, vamos a elegir, por ejemplo, un sitio de SharePoint. Yo aquí tengo varios sitios de SharePoint. Pues puedo seleccionar el que yo considero. Igualmente, selecciono la fecha y aquí me aparece el sitio. Yo puedo recuperar, hay subsitios, si tuviese subsitios, o puedo recuperar el contenido. Podría crear, por ejemplo, en determinadas soluciones si tengo un planner, tengo alguna solución, pues me puede crear subecosistemas dentro del ecosistema de un sitio de SharePoint, ¿no? Y entonces aquí pues voy viendo. Y entonces dependiendo de lo que yo quiera, yo puedo recuperar, pues si tengo una página, en SharePoint sabemos que podemos crear páginas, podemos crear información, podemos crear muchísimas cosas. Entonces yo puedo recuperar todo. Puedo recuperar lo que es el sitio en general, puedo recuperar el archivo granular o puedo recuperar incluso los estilos. Imaginemos que nos hemos cargado un estilo. Eso Microsoft no te lo va a poder recuperar, a lo mejor. Pues aquí yo puedo coger y recuperar una carpeta. Aquí tengo una carpeta entera. Y lo mismo, selecciono la carpeta que yo quiero y le doy a restaurar. Funciona de la misma manera. Puedo especificar el nombre que yo quiero ponerle. Puedo restaurarla en el modo donde yo quiero, si es el original o si es una nueva localización. Y la razón. Igual, en este caso es un sitio de SharePoint. Si yo ahora mismo quiero coger y decir, pues ahora quiero filtrar y quiero poner todo, pues podemos aquí ver un poquito todo lo que tenemos. Si tenemos un sitio de grupo, tenemos aquí nuevos otros sitios de SharePoint y podría ver todo. Por ejemplo, incluso tengo buzones compartidos. Selecciono un buzón compartido y lo mismo, elijo la fecha de restauración y aquí me aparecería pues lo que es el buzón compartido. Y lo mismo, me aparecería toda la estructura del correo que yo tengo. Con lo cual, me es muy fácil la restauración. Y lo que digo, aquí podemos recuperar en una ubicación lo que nosotros necesitemos, sea 6 meses o un año, depende un poco de lo que nosotros tenemos contratado también, evidentemente, pero en este caso tenemos que ser conscientes que no me importa el espacio, porque es espacio limitado, y sí un poco la retención, porque me va a depender un poquito lo que yo necesito o bien en qué sector estoy yo para saber hasta qué punto yo necesito, ¿no? Y dicho todo esto, ya veis que es muy sencillito, es una herramienta que puede utilizarla cualquiera. Yo siempre digo que es mejor que lo utilice una persona dentro de una empresa porque es más fácil sintetizar o unificar lo que son todas esas peticiones, pero que se le puede dar acceso
a cada usuario para que recupere su buzón, bueno, no sería descartable, pero sería a lo mejor un poco lío para la propia organización. Nosotros desde el punto de vista de lo que es, de lo que implica y de todo lo que lleva a la recuperación, porque al final recuperar un dato en un sitio de SharePoint o de un buzón de correo, bueno, tiene implicaciones de que va a haber alterar el contenido. Entonces siempre decimos que mejor que haya una persona que tenga conocimientos o por lo menos que sea una única persona la que haga este tipo de restauraciones. Y nada, dicho esto, no sé si tenéis alguna pregunta o voy a dejar de compartir y no sé si tenéis alguna pregunta respecto a esto que estuvimos mirando, que si os ha parecido interesante un poco en general. ¿Cuánto tiempo se puede archivar de datos del tenant? No, no entiendo la pregunta, Francisco. Claro, yo si te refieres a lo que comentábamos al principio, el tiempo de retención o de copia de seguridad que podamos mantener va siempre en función de lo que necesite el cliente, entre 1 y 15 años, si te refieres a eso. Ah, pues sí, sí, es eso, entre 1 y 15 años. Va a depender un poco también que cada empresa o cada sector detecte o tenga la necesidad identificada, ¿no? Pues un despacho de abogados no es lo mismo que una clínica de salud, por ejemplo, ¿no? De todos modos, en cualquier caso, si queréis hacer más en profundidad esta demo, como en otros webinars que hemos realizado y también teníamos un concepto de demo, la podemos profundizar con vosotros en hacer una reunión con vosotros, digamos, más privada y más en profundidad. No habría ningún tipo de problema. Eso, como os van a llamar ahora. Sí, el servicio de backup incluye la licencia de Bing, sí, correcto. Y vosotros os despreocupáis, nosotros nos decís, tengo el tema de Microsoft, pues son 150 cuentas, pues esas 150 cuentas van a ser backupeadas. Y nosotros nos encargamos de la gestión del licenciamiento del usuario. Aquí al final esto no deja de ser un SaaS, ¿no? Vosotros pagáis por un servicio que nosotros os ofrecemos. El tema del licenciamiento, de almacenamiento y demás correría a cargo de nuestra gestión interna. Sí, el almacenamiento está en España, concretamente. Sí, sí, por el tema de gobernanza del dato, sobre todo precisamente por lo que comentamos en el webinar. Con Microsoft los datos muchas veces no sabemos dónde ubican. Sí es verdad que tiene muchos centros de datos, pero son nodos de centros de datos que pueden trasladar la información a Estados Unidos. Son empresas americanas, nosotros no. Nosotros los datos los tenemos en España. ¿Cuánta información puedo guardar en mi tenant? En el TRAN de la copia de seguridad puedes guardar el espacio que necesites. Depende del entorno de tus cuentas. Si te refieres al TRAN de Microsoft, Microsoft depende un poco de lo que tú tengas contratado con ellos. ¿No? Al final, en Microsoft, por ejemplo, el SharePoint me parece que te limita a 2 teras y medio, me parece que es, por cada organización. Después se puede ampliar el espacio, pero gracias, Francisco.
No es lo que tú tienes en el backup, te cabe todo lo que tú tienes en el tenant de Microsoft. Yo te voy a, por ejemplo, tú tienes 150 cuentas, tendrás cuentas a lo mejor con licencias Enterprise que tienen alguna de 100 gigas, otras cuentas de 50 gigas, sitios de SharePoint con 2,5 teras, yo tengo la copia de todo ese entorno. Nosotros lo que hacemos es la copia de todo el tenant, vale, de todas las cuentas de Microsoft. Después, evidentemente, si tú te importan solo 40, al final aquí es más que nada, el servicio es por todo el tenant, es mucho más a la hora de la sincronización, a la hora de la eficiencia, sitios de servicio que a veces no se controlan, que los tiene una cuenta u otra, siempre es mejor, en este caso siempre alineados con la parte. Eh, a, a, claro, a mí no me importa el espacio que tengas en 365, a mí lo que me importa es lo que me importa es lo que tú usas dentro del espacio del entorno del tenant. Y el precio, eso es lo del tema de precio por usuario y por cuenta. Si te parece, Francisco, lo que vamos a hacer es, como os van a llamar seguramente a partir de hoy, me parece que os van a llamar, ya os dan ese tipo de dato en profundidad. Más que nada, esto es más un webinar más práctico, más de información sobre lo que nosotros o la solución, qué es lo que puede ayudaros, ¿vale? Y es un poco eso. Nada, gracias a ti. Alejandro, no, no me importa. Tú tienes un tenant de Microsoft que tienes 10 teras. Pues yo te voy a hacer la copia de ese tenant. A mí no me importa, no te voy a limitar, no te voy. Lo único que te limita es el espacio. Yo te voy a dar un espacio de tiempo. Si tú necesitas más espacio de tiempo, temporal, no espacio de volumen de datos. No me importa que tengas 5 teras, 10 teras o 20 teras. Al final eso más o menos es lo que yo te voy a ofrecer es un servicio que te incluye backupearte todas las cuentas de Microsoft 365 durante el periodo de tiempo pues, que dure el que tenga que sale por defecto, pues imagínate un año, pues durante un año tienes espacio limitado de retención y ya está. Después, si tú quieres 5 años, pues cambia el precio o cambiarán, pero bueno, yo te hago la copia de todo el tenant. Efectivamente, la solución es muy interesante desde el punto que tú dices, Alejandro, porque es súper importante o muchas veces más operativo es, yo necesito recuperar un archivo, voy al árbol de la ruta y recupero el archivo. Si tengo que recuperar un bloque, a lo mejor tardo más tiempo, me es más complicado, tengo que buscar sitios alternativos, es un poco más complicado. Imaginemos, yo quiero recuperar un archivo de un sitio de SharePoint que pesa 10 megas, cojo, me lo recupero en el sitio por defecto. Si, por ejemplo, yo tengo un sitio de SharePoint que pesa 2 teras y si fuera por bloques y necesito recuperar un bloque de ese sitio de SharePoint, a lo mejor tengo que crear otro sitio de SharePoint o tengo que buscar una ruta alternativa. Entonces, en este caso, te permite muchísima más agilidad a la hora de recuperar, de restaurar o incluso de gestionar toda la parte de la copia de seguridad y de la restauración. Ya, lo que os decía un poco, si queréis esto, lo que podemos hacer es profundizar un poquito más a cada uno de vosotros, pues deciros o incluso hacer una pequeña demo más en profundidad, no habría problema. No, son copias, no son versionados de archivos, no. Versionados de archivos es lo como trabaja Microsoft. Nosotros es copia de datos. Para ponerte un escenario, Alejandro, yo tengo un servidor de archivos, yo tengo las instantáneas de volumen que puedo recuperar, que al final no dejan de ser versiones, y tengo las copias de seguridad pues de esa máquina o de ese servidor. Yo recupero de esa máquina, es dato real, no es versionado. Porque si es versionado, imaginemos, si yo trabajo con versiones, altero la parte que dije del webinar, por ejemplo, si me llega un cifrado. Si me cifra los datos y tengo versionados, me cifra las versiones. Entonces, no.
No, 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 ni bastidores ni nada. Es copia de seguridad de un estado puntual de un Microsoft. Aparte, esa copia son copias separadas. Pues nada, nada, cualquier cosa, de todos modos, Alejandro, bueno, Alejandro y para todos los que habéis presentado el webinar o los que vais a verlo en la grabación, pues nada, cualquier duda que tengáis, nosotros siempre vamos a estar disponibles para cualquier tema de consultas o algo. Vosotros, lo que comentaba David, vosotros, si es verdad que lo que acabo de compartir se basa en Beam Backup, no implica que vosotros contratéis nada. Nosotros os damos un SaaS, solución as a service. Yo te doy una solución. Te tienes que olvidar ni de tener discos duros para guardar, ni licenciamiento para funcionar. Tú me contratas un servicio de copia de seguridad de 365. Hoy es bien, mañana puede ser otro, no importa. Yo te voy a dar, no te voy a cobrar, el coste es 5 euros por licencia, 5 euros por servicio. No, yo te cobro un coste fijo por el servicio que yo te voy a dar. Nunca te voy a cobrar licencia. Bueno, pues nada, dicho esto, pues ha sido un placer. Muchas gracias por haber asistido al evento. Espero que os haya gustado y nada, cualquier duda, cualquier cosa, como se van a poner en contacto con vosotros, si queréis en profundidad una reunión o cualquier cosa, pues nosotros estamos encantados de poder enseñaros más en profundidad y si puede encajar en una necesidad que podáis tener, pues que lo sepáis que es una herramienta muy versátil y que puede sacaros de muchos aprietos. Un saludo. Gracias.